Ok, buenos días, estimados estudiantes de la unidad curricular Gerencia y Control de Obras 1. En esta primera clase, una nueva experiencia de docencia virtual, pues vamos a iniciar con una introducción de la unidad curricular Gerencia y Control de Obras 1. Podemos arrancar con la presentación personal de su profesor de la unidad curricular Gerencia y Control de Obras 1. Mi nombre es Osvaldo Enrique Valero García. Soy ingeniero civil egresado de la Ilustre Universidad de los Andes en el año 1982. Eh, Dentro del resumen curricular debo señalar lo siguiente. Inicié mi profesión trabajando como ingeniero inspector en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante 4 años, donde me desempeñé como ingeniero inspector en obras de conservación vial y jefe de mantenimiento de áreas de conservación vial. En aquel entonces el estado estaba dividido en 8 áreas y cada área tenía un ingeniero con maquinaria, con obreros, con cuadrillas que hacía limpieza, mantenimiento vial de las vías en su entorno. Luego me desempeñé como ingeniero inspector de obras de construcción, de obras de vialidad, entre las cuales estuve en la avenida Sucre, estuve en la construcción del puente sobre el río Nulita, estuve en la construcción de la carretera El Piñal, el Nula y el Nula La Victoria y otras obras de vialidad. Luego también inicié una inspección contratada con organismos públicos, en el primer caso Ministerio de Vivienda y Hábitat, donde inspeccioné la construcción del urbanismo y 10 edificios en el desarrollo urbanístico La Llovizna, en la fría estado Táchira, de unos preescolares para la fundación, para Funda Preescolar, un organismo escrito a la Ministerio de Educación en aquel entonces, y eran 2 preescolares ubicados en la ciudad de Barinas. Posteriormente también fui ingeniero residente y gerente técnico de empresas constructores, por ejemplo, encargada de construcción de obras civiles, tierra, carreteras y puentes, TICAPSA, constructora FEGA, PIMPROCA. Eh, También estuve en una inspección contratada privada en la construcción del edificio anexo de la Policlínica Táchira y en la construcción del edificio Seguros La Previsora. Fui ingeniero inspector único de esas ambas obras. Y también estuve como asesor en la construcción del edificio Locatel en la avenida Rotaria. Actualmente soy ingeniero orador externo del Banco Bicentenario y del Banco Provincial y asesor a empresas en materia oratoria y en construcción de obras civiles. Igualmente soy miembro de la Sociedad de Ingeniería de Transición de Venezuela, seccional Táchira, director ejecutivo de la actual Junta Directiva, pertenezco al Rotary Club San Cristóbal, estoy también como miembro de la actual Junta Directiva, presidente y secretario de la próxima Junta Directiva. También pertenezco, por supuesto, al Colegio de Ingenieros de Venezuela, inscrito en el Centro de Ingenieros del Estado Táchira, y igualmente la Sociedad Venezolana de Ingenieros, la Sociedad de Peritos Evaluadores de la Superintendencia de Bancos, de FOGADE, de la Superintendencia de Bienes Públicos, y he dedicado los últimos años al ejercicio privado de la profesión, especialmente en el área evaluatoria. Eh, Seguidamente vamos a hacer una descripción de la unidad curricular Gerencia y Control de Obras 1. Eh, para conocimiento de todos debo indicar primero, o debemos conocer primero, lo que significa la gerencia de obra. Entonces la gerencia de obra consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar la construcción de obras con la finalidad de que las mismas se ejecuten con criterios de calidad, responsabilidad y optimización de los recursos. El objetivo de esta materia o de esta unidad curricular Gerencia de Obras 1, el objetivo general, es que esta materia está adscrita al núcleo de gerencia y control de obras, ¿verdad? Del cual soy jefe de núcleo actualmente, y es de naturaleza teórica o práctica. Va a permitir desarrollar en el estudiante las habilidades y destrezas en una primera etapa para la administración de una obra civil, en lo relativo a la organización, planificación de actividades que corresponden a la preparación de la obra para su ejecución. Esto implica reconocimiento de las normas y técnicas existentes para lograr que se ejecuten con criterios de calidad. El objetivo específico es proveer de los conocimientos necesarios para la interpretación de planos,
Las condiciones generales de contratación, el conocimiento de la convención colectiva de la industria de la construcción, el conocimiento y capacidad de ejecutora de diferentes equipos que son necesarios para diferentes ramas de la ingeniería. Incluye cálculo de cómputos métricos, análisis de precios unitarios, evaluación de sus rendimientos, costos operacionales en mano de obra, equipos y el presupuesto en general. Referente al contenido de la materia, debemos decir que está estructurada en 5 unidades. La unidad número 1 que se llama interpretación de planos, que vamos a ver seguidamente. La unidad número 2 que se llama cómputos métricos. La unidad número 3 que se llama contratación colectiva de la construcción, el estudio de la convención colectiva. Las principales cláusulas, pues básicamente las de prestaciones sociales, cláusulas de contratación, etcétera. Y la unidad cuarta que se refiere al análisis de precios unitarios, como los elementos, costo directo, costo indirecto, equipo, rendimientos y el presupuesto de obra. Y finalmente la unidad 5, que es una primera etapa de la contratación de obras, donde hablaríamos de las condiciones generales de contratación. Respecto a la evaluación de la unidad curricular, existe un cronograma de evaluación que está configurado de la siguiente manera. Hay un primer parcial que es una evaluación escrita, ¿verdad? De las unidades 1 y 2, una segunda evaluación escrita, las unidades 3 y 4, y una tercera evaluación que es un trabajo escrito. Oportunamente se les dará indicación de las fechas de dichos parciales o dichas pruebas evaluatorias. Ok, entonces ahora sí vamos con la materia propiamente dicha de la unidad 1, que se refiere a la interpretación de los planos. Ustedes, me imagino, a lo largo de su carrera ya han manejado, han manipulado, han obtenido información de planos de arquitectura, instalaciones sanitarias, estructuras, de vialidad, de topografía, por lo que no debe extrañar en mucho, vamos a decir, la información que se le va a dar a continuación. Entonces tenemos los conceptos básicos. Los conceptos básicos hablamos de que este tema está dividido en 4 partes. ¿Qué son los planos? Las partes de un plano, la rotulación de un plano y las escalas. Entonces, hablemos de los planos. ¿Qué son los planos? Los planos entonces son representaciones gráficas exhaustivas de todos los elementos que plantean un proyecto. Ahí está plasmado todo, en pocas palabras. Todo lo que se necesita un proyecto está plasmado en los planos. Generalmente los proyectistas tienen el cuidado de reflejar allí la mayor información posible referente a las características de la obra. Constituyen la geometría plana de las obras proyectadas de forma que las define claramente y completamente en sus 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Ustedes van a ver cortes, fachadas, ¿verdad? Planos de planta, entonces están definidas esas 3 dimensiones. Muestra cotas, muestra dimensiones lineales, superficiales, volumétricas, de todas las construcciones que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista. Les quiero indicar que este material que estoy leyendo para ustedes, interpretando para ustedes o explicando para ustedes, está contenido en un archivo en PDF que aparece como anexo de esta aula virtual. La pueden conseguir en el tema 1 o unidad 1 que se llama interpretación de plano. Entonces, toda esta información ustedes la tienen a su alcance. Yo sugiero que por supuesto la lean, la estudien, la interpreten y cualquier duda pues nos hagan manifestar, bien sea por grupo de WhatsApp que se tendrá que conformar y o por vía correo electrónico. Entonces, ya sabiendo lo que son los planos, vamos a hablar de las partes de un plano. Tenemos que las partes de un plano están conformadas por las líneas y curvas, las cotas, la simbología, las anotaciones y las escalas. Y con respecto a líneas y curvas, pues simplemente son los elementos que definen el objeto. Pueden tener diferentes aspectos. Pueden ser líneas continuas, trazos, puntos y rayas. Las cotas representan las dimensiones reales del objeto representado. Están constituidos por un conjunto de líneas, flechas, cifras, letras, símbolos convenientemente dispuestos. Simbología, pues son los elementos empleados con significativo universalmente aceptado. Usted en un plano de instalaciones eléctricas encuentra una simbología detallada, en el de aguas, en instalaciones eléctricas igual, y en la estructura igual,
Entonces esa simbología es importante conocerla para interpretar de qué se trata, qué señala el plano con esos símbolos. Están las anotaciones cuando se refiere de forma general al dibujo, se sitúan cerca de él, y está la escala. Que la escala básicamente es una relación dimensional entre lo dibujado y la realidad. Vamos a ver más adelante la definición de la escala. Siguiendo con los conceptos básicos, tenemos la rotulación de un plano. Entonces, ¿qué es el rotulado de un plano? O el cuadro de rotulación de un plano. Es básicamente un cuadro identificador del plano y consiste en unos más rectángulos adyacentes que pueden subdividirse en casillas, ¿verdad? Para la inserción de información específica. Entonces, contiene información sobre el plano, es decir, qué aparece en el plano. Si es instalaciones eléctricas, pues dirá plano de instalaciones eléctricas, planta baja, planta 1, planta nivel 1, planta nivel 2. Si es un plano de movimiento de tierra, será plano de movimiento de tierra, plano de vialidad. En fin, entonces aparece la información del plano. El cuadro de rotulación debe estar ubicado en el ángulo inferior derecho de la lámina, o sea, de la hoja del plano, con posibilidades de ampliación hacia la izquierda y hacia arriba. Y su tamaño está en función de las dimensiones de la lámina. Si la lámina es muy grande, ese cuadro de rotulación debe ser más grande para que resalte y se pueda visualizar de forma óptima. Entre las partes de ese cuadro, del cuadro de rotulación del plano, tenemos el título del plano, el título del proyecto, la ubicación del proyecto y el nombre del propietario o propietario de la obra. Generalmente también aparece la escala del plano, aparece el nombre del ingeniero, o el arquitecto, o el topógrafo, en fin, los profesionales y técnicos o, que han participado en el proyecto. Bien, ahora otro concepto básico que debemos manejar en cuanto a la interpretación de planos tenemos que hay que estudiar, que son las escalas. Ustedes han visto en los planos que han manejado a lo largo de la carrera que los planos tienen escalas, evidentemente, y con eso se trabaja para obtener medidas y poder obtener las medidas reales para efectos de cálculo de material, de cómputos métricos, etc. Entonces la escala puede ser definida básicamente como el factor de reducción que nos da la relación entre la relación existente entre la unidad real en el terreno, lo que se mide en el terreno y la medida representada en el plano. Es decir, plasma una medición efectuada básicamente en términos reales en el terreno, pero que por razones evidentemente de escala, de información, de amplitud, pues se lleva a un plano en menor proporción. En cuanto a tipos de escalas, entonces debemos definir los tipos de escalas. Son dos, básicamente, las escalas numéricas y las escalas gráficas. En cuanto a las escalas numéricas, estas se expresan en forma de fracción, son lo más utilizadas en los planos, como por ejemplo escala 1 a 200, que se escribe 1, 2.200, donde 200 representa la fracción y indica que una unidad en el dibujo es equivalente a 200 unidades en el terreno. En otras palabras, indicamos que el dibujo es 200 veces más pequeño que el terreno. Eso lo podremos ver más adelante en los ejercicios que hay sobre escalas. Y la escala gráfica, que son poco utilizadas, que consiste en representar sobre el plano una línea dividida en distancia o unidades en correspondencia con la escala escogida. Generalmente son indispensables en aquellos planos donde no se represente el sistema de coordenadas mediante retículas igualmente espaciadas. Si hablamos de escala, tenemos que hablar de precisión de la escala. Entonces la escala debe guardar relación con la precisión que se debe obtener, recomendándose utilizar la mayor escala posible. Nótese que mientras mayor sea el denominador de la escala, más pequeña será la representación. O sea que una escala 1-200 es mayor que una escala 1-1000. Y la precisión va aumentando de acuerdo a la fracción de la escala. Es decir, se supone que un plano a escala 1-1000 es más preciso que un plano a escala 1-200. Entonces, decimos que es indispensable reconocer la menor medida exacta o precisión de los instrumentos de medición. Si usted utiliza una regla graduada, ¿cuál es la escala de la regla? Del escalímetro, bueno, tiene varios tipos de escala, entonces usted adapta la escala del escalímetro a la escala del plano. Y
según la mínima lectura apreciable, generalmente una medición con regla graduada es 0,25 milímetros. Por ello, entonces la precisión que se puede obtener en un plano o mapa topográfico dependerá de la escala utilizada y puede calcularse mediante la siguiente expresión. La precisión es igual a 0,25 por la escala dividido entre 1000. En base a esta expresión, entonces se presenta con la continuación la tabla donde se indica que en la columna de la izquierda es la escala y la precisión lograda en metros en ese plano de acuerdo a esa escala. Por ejemplo, un plano a escala 1000 tiene una precisión de 0,25, mientras que un plano a escala 15000 tiene una precisión de 1,25. Bien, seguidamente vamos a hablar del manejo de la escala en topografía. Generalmente las operaciones básicas que se realizan en topografía, en el manejo de escala, son las siguientes: representar una distancia medida en el terreno sobre un plano a escala conocido. Esta es la más común, o sea, usted llevar una medida efectuada con cinta métrica, con equipo, con un odómetro, ¿verdad? Y en el terreno la lleva a la escala del plano. Calcular el valor real representado en un mapa a escala conocida, es decir, partimos de la medición en el plano para decir cuánto es la medida real en el terreno. El cambio de escalas, que es poco común que se presente. El cálculo del valor real de la escala de un mapa cuyas medidas han sido acotadas, ¿verdad? Es decir, calcular el valor de una escala a partir de una escala gráfica. Generalmente, lo que más utilizamos nosotros es el manejo de escala mediante la representación de una distancia medida en el terreno sobre un plano a escala conocida. Este es el primer ejemplo a desarrollar, que indica o que solicita representar en un plano a escala 1,750 una longitud medida en el terreno de 126 metros con 30. Su topógrafo midió 126,30 metros en el terreno de una calle, de un cauce de un río, y quiere llevarlo al plano, dibujarle en el plano ese detalle, esa longitud. Entonces, ¿qué se hace? El problema consiste en reducir o dividir la longitud medida en el terreno tantas veces como lo indica el denominador de la escala. Es decir, la representación, lo que se va a dibujar en el plano, será 750 veces más pequeña que la longitud real medida en el terreno, puesto que la escala que se está manejando del plano conocida es 1,750. Entonces el cálculo se realiza dividiendo 126,30 metros, que es la medida real del terreno, entre 750, que es el denominador de la escala. Eso me da 0,1684 metros, que multiplicado por 100 son 16,84 centímetros. ¿Qué representa esto? Es decir, que los 126,30 metros medidos en el terreno se debe medir en el plano en una longitud de 16,84 centímetros. Claro, ¿por qué es el manejo de la escala? Porque 126,30 metros no caben en una hoja, en un plano, una hoja normal, ¿verdad? Entonces se reduce la escala a 16,84, que sí se puede medir en ese plano y se puede plasmar. Entonces está la fórmula que dice que el valor a representar en centímetros en el plano es el valor real medido en metros del terreno dividido entre el denominador de la escala multiplicado por 100. Eso básicamente el cálculo de ese ejemplo. En el ejemplo 2, entonces tenemos un plano a escala 1,750. Todo ese material está en su guía, en el archivo de PDF que se les envió. Se representa una distancia dada con un valor de 45 centímetros, es decir, tenemos el valor medido en el plano y queremos saber cuál es el valor real de la distancia del terreno. Entonces simplemente multiplicamos por el valor, el denominador de la escala. Eso nos da 33.750 centímetros, que llevado a metros, dividiendo entre 100, nos da la medida de 337,50 metros. Es decir, que a esa escala, esa medida de 45 centímetros representa 337,50 metros como medida real en el terreno. Y allí está la fórmula desplegada. Para el ejemplo 3, entonces,
se desea elaborar un mapa a escala 1.500 partiendo de uno original a escala 1.400. Es decir, el arquitecto, el proyectista decidió de una información a escala 1.400, de un plano a escala 1.400, la quiere llevar a un nuevo plano a escala 1.500. Entonces para ello se calcula el factor de conversión dividiendo la escala original entre la escala nueva. Eso, si dividimos los denominadores de las escalas, 400 entre 500 nos da que el factor de conversión es 0,80. Esto quiere decir entonces que los valores obtenidos del plano original que usted cuenta, que usted lo tiene en su mano, que es de escala 1.400, todo lo que mide ahí lo multiplica por 0,80 para llevarlo al plano nuevo, que es de escala 1.500. Se comprende perfectamente que simplemente es aplicar el factor de conversión. Luego en el ejemplo 4 tenemos que de un plano que se encontró topográfico, antiguo seguramente, que se les conoce la escala, que tiene que un segmento del mismo 12 centímetros, pero aparece acotado con un valor de 48 metros. O sea, se sabe que esa información aparece en el plano. Entonces, queremos saber la escala para no tener que hacer toda esta conversión y medir y qué sé yo, o adivinar. Pues entonces simplemente dividimos el valor en metros, el valor real, que aparece acotado en metros, dividido entre el segmento dibujado, y eso nos da 48 entre 12 por 100, nos da 400, que sería la escala del mapa. Bien, el estudio de los planos topográficos. Como bien se indicó anteriormente, suponemos o supongo que usted en topografía y en proyectos de obras viales han visto o han manipulado o han estudiado o han obtenido información de un plano topográfico. Sin embargo, pues es bueno saber qué es un plano topográfico y qué elementos son más importantes y qué información podemos conseguir en un plano topográfico. Entonces, como definición podemos decir que los planos topográficos son los planos que tienen una representación detallada tanto en planimetría como en altimetría, por lo que dichos planos incorporan cotas, curvas de nivel, detalle de vegetación, servicios públicos, por ejemplo, curso de ríos, etc. Son usados para el desarrollo, básicamente, muy importante de proyectos arquitectónicos como urbanismo, edificaciones, movimiento de tierra, o en proyectos de ingeniería tales como trazados viales, autopistas, superautopistas, puentes, viaductos, túneles, obras hidráulicas como acueductos, cloacas, represas. Sin los planos topográficos no se puede trabajar en estos proyectos de ingeniería. Entonces muestran las principales características físicas del terreno, así como la diferencia de altura, y se puede medir tanto directa o analíticamente cualquier información necesaria, como por ejemplo las coordenadas, distancias, cotas, pendientes, ángulos. En realidad es un plano muy completo donde se maneja mucha información. Ahora vamos a pasar a definir cuáles son los elementos de un plano topográfico. Entonces tenemos que aparece la cuadrícula, el símbolo de orientación del norte, la leyenda, el recuadro de identificación del rótulo, el recuadro para correcciones y modificaciones y el formato o tamaño de la hoja. La cuadrícula, como lo van a ver ustedes un plano que se anexa a esta presentación, es simplemente la representación gráfica de intervalos iguales y enteros de los ejes de coordenadas utilizados en el mapa o en el plano. Por eso se llama cuadrícula, son intervalos iguales, miden los mismos, tienen dimensiones similares, por eso se llama cuadrícula. En la mayoría de los casos, la representación de las cuadrículas se hace mediante el trazado de líneas finas continuas que aparecen en el fondo del plano, y en la intersección de las líneas de la cuadrícula en el borde del plano, como lo van a ver ustedes en el plano topográfico, generalmente se rotula la coordenada correspondiente, norte, sur, este, en fin, lo que se quiera plasmar allí. Especial cuidado de tenerse con el dibujo de las cuadrículas, ya que la elaboración de un proyecto en algunas medidas son tomadas directamente del plano y se pueden cometer grandes errores. Generalmente la cuadrícula se dibuja con lados de 5 por 5 centímetros o de 10 por 10 centímetros. El símbolo de orientación del norte, bueno, es un elemento muy importante del plano topográfico, por lo que se recomienda se coloca en un lugar visible con un tamaño no menor de 10 centímetros. Hay que indicar cuál es el norte que aparece en el plano y sobre todo identificar si se trata del norte geográfico o norte
magnético. Generalmente, el norte magnético es el que más se utiliza porque es el observable con la aguja horizontal de una brújula. De todas maneras, en grandes proyectos de ingeniería, pues evidentemente esto se estudia con más detenimiento mediante equipos electrónicos que nos reflejan en forma más exacta el norte geográfico. En aquellos planos en donde no se haya representado la cuadrícula, es indispensable el uso del símbolo de orientación del norte. Luego viene la leyenda, que son en símbolos convencionales que representan las características más importantes del terreno. Y recuadro de identificación o rótulo, que es el famoso, lo que llaman el sello, la tarjeta, la carátula, el rótulo, el cuadro que aparece en el ángulo inferior derecho, en la esquina inferior derecha del plano, y está destinado a dar toda la información de la empresa, del organismo, quién es el proyecto, el nombre del proyecto, identificación del trabajo. Luego tenemos el recuadro para corrección de modificaciones, que generalmente se sitúa al lado izquierdo y aparece un rectángulo que se dejan con unas cuadrículas para, perdón, con unas, sí, destinados para registrar las correcciones y modificaciones que se puedan conseguir de los planos. Y el formato, que es el tamaño de la hoja, que aquí se indica en una tabla cuáles son, de acuerdo a los diferentes tamaños de lámina, cuál es la longitud según las normas ISO. Bien, como sabemos también el desarrollo de nuestra profesión como ingenieros civiles, nosotros manejamos planos arquitectónicos. Generalmente nosotros, los ingenieros civiles, no construimos, ni elaboramos, ni dibujamos planos arquitectónicos. Eh, Generalmente estos trabajos lo hacen los arquitectos, por eso se llaman arquitectónicos. Pero sí hay unos planos que evidentemente el ingeniero civil colabora en información de producto de sus estudios y sus cálculos. Entonces tenemos que entre los planos arquitectónicos, ¿qué es un plano arquitectónico? Entonces el plano arquitectónico es una representación gráfica de la futura obra, teniendo elementos que permiten su visualización. Por ejemplo, se ven detalles como camas, muebles, ventanas, puertas, áreas específicas de la vivienda, del edificio. En el campo de arquitectura, un proyecto arquitectónico entonces es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos para plasmar en papel o digitalmente o en una maqueta el diseño de una edificación antes de ser construida. Es un concepto amplio y entonces aparecen todos los planos con detalles y perspectivas. Entre los tipos de planos arquitectónicos tenemos los planos de topografía, los planos de fundaciones y estructurales, los planos de instalaciones eléctricas, de instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, perdón, de gas, electromecánicos, cortes, secciones y fachadas, los planos de planta, de acabados y detalles, y otros planos de básicamente aire acondicionado, por ejemplo, y de instalaciones exteriores. Dentro de esos planos, ¿verdad? Los que vamos a mencionar como importantes, que debemos manejar con mucha precisión y detalles, tenemos los planos estructurales, que son dibujos preparados por los proyectistas de estructuras. Los ingenieros civiles que se van a dedicar al cálculo estructural, pues deben estar muy contestes de esta precisión de presentar los planos estructurales, donde aparecen vigas, columnas, fundaciones, ¿verdad? Donde aparecen detalles del acero de refuerzo, la cabilla, las longitudes, estribos, todo lo que ustedes ven en los cálculos estructurales, proyectos 1 y proyectos 2, debe plasmarse en esos planos estructurales. Debe contener un adecuado conjunto de notas derivados de los cálculos estructurales formales, detalles de toda información necesaria para armar la estructura. Si se trata de una estructura metálica, pernos, soldadura, elementos de unión, anclajes, etc. Y deben presentarse en tal forma que puedan interpretarse rápidamente y correctamente. Y que por supuesto faciliten el proceso constructivo. El proyecto de estructura debe constar de los siguientes planos para su presentación. Debe aparecer entonces los planos de ejes, los planos de fundaciones, los cortes longitudinales del plano de fundaciones y transversales, los planos de detalle de fundaciones, los planos de vigas y losas de entrepisos, los planos de estructura de techos, los detalles de techo, columnas, machones, vigas de corona, las escaleras, los cortes estructurales, tanques subterráneos, tanques elevados, pilotes si se necesitan pilotes, en fin, toda la parte que se origina, muros estructurales, muros de contención,
Y tenemos entonces esa serie de planos que deben aparecer como planos estructurales. Luego tenemos otros planos utilizados muy a menudo en nuestra carrera de ingeniería civil, que son los planos de instalaciones sanitarias, de los cuales ustedes también han manipulado y han manejado y han estudiado cuando en la parte de la materia de instalaciones sanitarias, donde aparecen las instrucciones de aguas blancas, aguas negras, donde aparecen los suministros de tubería, agua fría, agua caliente, los detalles de ventilación de aguas de lluvia, las redes exteriores de aguas negras y de aguas de lluvia, los planos detallados de estanques, calentadoras, bombas, boca de visita, neuroneumáticos y las isometrías. Todo eso son planos que conforman los planos de instalaciones sanitarias. Generalmente hay ingenieros civiles que eh, se han especializado en el cálculo de instalaciones sanitarias, como por ejemplo su profesor de instalaciones sanitarias, Leonardo, eh, entonces, que evidentemente tiene el conocimiento para estructurar esos planos y poder dar la información necesaria de los diámetros, longitudes, las piezas, los codos, todo lo referente a esa parte. Y finalmente los planos de instalaciones eléctricas que nosotros generalmente no manejamos, pero que es información que forma parte de cualquier proyecto de edificación, manejar como importantes. Entonces, fíjense ustedes, estamos viendo un plano topográfico donde aparecen detalles de los planos de curva de nivel, la cuadrícula, donde aparecen detalles de vialidad. Esta es una urbanización. Entonces, y aparece, fíjese, el símbolo del norte, de la retícula, el rótulo y toda la información relativa al plano topográfico. Este es un plano arquitectónico, un corte de una vivienda, ¿verdad? Donde aparecen algunos detalles de altura, puertas, ventanas, baños. Ustedes me imagino que vieron dibujo asistido, entonces dibujo asistido deben haber manejado toda esta información de corte, fachadas y plantas, de elementos de edificaciones, por lo que pues, no es de extrañar que conozcan básicamente cómo es esto. Luego tenemos un plano, por ejemplo, de fundaciones de esa misma edificación. Aparecen los ejes, fíjense los ejes, aparecen los acotamientos, aparecen detalles de las fundaciones, el acero refuerzo, detalles del acero refuerzo, el rótulo, toda la información relativa al plano de fundaciones y cómo se debe preparar para iniciar la construcción. Este es un plano de instalaciones sanitarias, igual que ustedes ya han manipulado, ¿verdad? Que han visto, que han conocido con su materia de instalaciones sanitarias y que son importantes conocer, puesto que nos va a precisar la ubicación de todas las piezas sanitarias, de la tubería agua fría, tubería agua caliente, el calentador, de la tubería de agua para riego, en el caso de que tengan jardín, las tanquillas, las aguas negras, las isometrías y todo lo referente a instalaciones sanitarias. Y también aquí están planos de instalaciones eléctricas. Ahí están ubicadas las lámparas, los tomacorrientes, los interruptores y toda la simbología utilizada. Fíjense que aparece debajo del plano de planta una simbología. Vamos a verla más adelante. ¿Qué es esa simbología? Aquí está la simbología, por ejemplo, de un plano de instalaciones eléctricas. Entonces aparecen las lámparas, ¿verdad? Los pararrayos, las lámparas de techo, las portalámparas, los tomacorrientes, en fin, los tomacorrientes dobles, sencillos, y todo lo necesario para construir las instalaciones eléctricas de una edificación. Estas son las simbologías para aguas blancas y aguas negras, tubería de desagüe, tubería de ventilación, codos, etcétera. Y esta es la simbología que se utiliza para topografía, planos topográficos, donde aparecen las curvas de nivel, las zonas pantanosas, en el caso que fuera, aparecen pistas, autopistas, calles, servicios, costas, zonas inundables, ríos y demás detalles que se originan del levantamiento de la información de campo que se plasma en los planos topográficos. Estos son símbolos para los planos arquitectónicos
¿verdad? Que también se utilizan. Por ejemplo, ahí están las instalaciones de los, ¿cómo se llama? Los artefactos sanitarios, las duchas, water closet, las camas, las mesas, las cocinas, los fregaderos, la ducha, en fin, son elementos propios ya normalizados sus dimensiones que deben aparecer en todos los planos arquitectónicos.